2006. A la fecha han pasado más de 10 años, ciertamente, pero sobre lo cual desde el 2016, como te mencionaba, estamos insistiendo. Entonces, este año hemos recordado esto, hemos dado una nota de prensa en esa línea a propósito de la aprobación del decreto legislativo que está regulando las infracciones por incumplimiento de la ley PIACE, ¿no? Y también hace unos días hemos emitido un oficio en esa línea, ¿no? Recordándole al Ministerio de Cultura de que es un gran pendiente la aprobación de estos instrumentos de gestión, sobre los cuales en algún momento sabemos que se estuvieron realizando algunos talleres participativos sobre una versión del plan, si mal no recuerdo, frente a lo cual la organización AIDC en su momento solicitó nuestra intervención porque estaban considerando de que había algunas deficiencias en ese proceso de socialización. Se nos informó de que ciertamente se han programado unos talleres participativos que se han realizado el año pasado. En el marco de esta intervención nueva que estamos realizando, le estamos preguntando además al Ministerio de Cultura cuáles han sido los resultados de ese trabajo, cuál es el estado actual en realidad de la elaboración de estos documentos, y que evidentemente estos deben construirse en participación con las organizaciones indígenas que están dedicadas pues a hacer labores de protección de estos pueblos, ¿no? Esperamos pues ciertamente que en lo sucesivo también el Ministerio pueda acelerar un poco la marcha en relación a la aprobación de estos instrumentos que responden a un mandato legal y reglamentario, ¿no? que son fundamentales para poder tener un esfuerzo articulado y que además involucre pues a otros niveles de gobierno, ¿no? Y a los sectores que forman parte pues de todas las entidades del Estado que asumen un rol ahí, de acuerdo a sus competencias en la protección de estos pueblos, salud y otros sectores. Tú decías, hace un momento se ha aprobado por decreto legislativo el reglamento de sanciones para el tema de aislados, ¿no? Me parece que se ha perdido una oportunidad de quizás de hacer una consulta previa en el mismo para poder lograr que se articulen los esfuerzos de vigilancia que existen de parte de los propios pueblos indígenas, el tema de jurisdicción indígena, el tema de la propia potestad nacional, para poder trabajar mejor la protección de estas reservas. No sé si recuerdas el ejemplo de forestal, ¿no? Cómo es que en el ámbito del proceso de consulta de la ley y el reglamento se planteó que los propios pueblos indígenas tengan algunas competencias para poder evitar la tala ilegal y se crean custodios forestales. Me parece que también esa dinámica pudo trabajarse de esa manera participativa, consultada con las propias organizaciones, porque ya se sabe por los antropólogos que hemos entrevistado que es bien difícil que controlemos un territorio tan amplio de cualquiera de las reservas que se cree, las 5, 6 ya que están creadas y las que vienen. ¿Hay alguna recomendación de parte de eso de la Defensoría? En principio, a través de un comunicado, hemos saludado la aprobación de este decreto, en tanto que también era uno de los pendientes en relación a este tema, ¿no? Ciertamente, en tanto a que lo que se ha establecido en principio es, vamos a hacer un símil, digamos, ¿no? Son los tipos penales del Código Penal. En realidad está pendiente la reglamentación de los procedimientos, ¿no? Entonces quizás en dicho marco, las organizaciones indígenas, y ciertamente creo que lo hemos señalado en el comunicado, se deben recoger también sus aportes para efectos de la construcción de este otro instrumento, que además tiene un plazo para poderse aprobar,
en principio es interés pues de que ese plazo se pueda observar, se pueda cumplir, en tanto a que es el cómo. Lo que se ha establecido es qué constituye una infracción a la ley PIACI. Lo que está pendiente es cómo el Ministerio de Cultura va a establecer los mecanismos que permitan imponer las sanciones que impliquen su infracción. Entonces, estas consideraciones requerirán los aportes de las organizaciones indígenas y también de la sociedad civil que está preocupada en la protección de estos pueblos. Y para ir cerrando esta conversación tan interesante, ¿qué ocurre con los procesos judiciales, por ejemplo, que llegan en el Tribunal Constitucional y se refieren a pueblos en aislamiento voluntario? ¿La Defensoría puede de alguna forma exhortar al Tribunal Constitucional para que resuelva casos que están pendientes por años? Por ejemplo, cuento el que está pendiente hoy día, que es el de la reserva Coapacorina-Huanantis, y la determinación justamente de la inaplicación del artículo 5 y el artículo 35 de la ley y el 35 del reglamento, porque justamente violenta la intangibilidad, entre otros temas, también el de consulta previa de los pueblos que están cercanos a la reserva, y esto relacionado con la ampliación del lote de hidrocarburos, que fue materia de una audiencia en la Comisión Interamericana, donde la viceministra de Cultura, hoy día ministra, señaló que iba a haber un estudio para ver cómo se hacía la consulta y si iba a haber este tema. Al final no se vio, y el caso está allí, en el Tribunal Constitucional, y no avanza, y nos han dicho, de alguna forma, vayan a la Defensoría, y la Defensoría puede interceder para que aquí se mueva el caso. ¿Eso es posible? En el ámbito de intervención de la institución, hay dos cuestiones sobre las cuales puede haber intervención. En relación al fondo, como conoces, sí, hay un mecanismo que es el amicus curiae, en donde la Defensoría se pronuncia y toma una postura, digamos, sobre la cuestión de fondo, ¿no? Y hace algún tipo de aporte a efectos de lo que va a eventualmente resolver cualquier operador que tenga que administrar justicia. Y lo segundo tiene que ver, obviamente, con cuestiones de trámite de demora, vinculados al trámite por demora. Y sobre eso, en efecto, sí, también la Defensoría recuerda que hay plazos que se tienen que observar. En ambos ámbitos hay intervención. Recuerdo respecto a un proceso que se promovió en relación a la ley 3230, sí, respecto a la 3230, hubo demora en la admisión del caso. Ah, claro, se demoró varios años. Y sobre ese tema se le remitió un oficio al Tribunal Constitucional. Sí. Sí hay intervenciones desde esa perspectiva, desde ese ámbito. Esa justamente era una de las peticiones que íbamos a hacer, que intercedieran en el tema de cumplimiento de plazos, y que, bueno, un proceso que está desde el 2015 y estamos en 2018, nos parece que por la alta vulnerabilidad de estas poblaciones tiene que resolverse. No estamos diciendo en qué sentido, pero sí tiene que resolverse, ¿no? Y el plazo razonable es una garantía que vincula a toda la administración, incluido el propio tribunal. Sí, además porque nos parece que va a fijar un precedente, en el sentido de que va a ser uno de los primeros casos de aislados que se vea de fondo, ¿no? Porque el primero que se vio sobre Napo Tigre, me parece que el tribunal no tenía la experiencia que hoy día tiene, y va a ser distinto este caso, ¿no? De cara a los procesos otros que están llegando. Por eso nos parece importante su intervención, básicamente para la expedición dentro de los plazos de una resolución, y eventualmente, si lo estiman a bien, un amicus que ayudaría mucho en resolver un proceso que tiene muchos años y que se ha visto a nivel de Comisión Interamericana, se ha visto a nivel de varios juzgados.
y que debería resolverse, ¿no? Pacificar. El tema de la justicia tiene que ser oportuna y pacificadora, ¿no? Y reconciliadora, ¿no? Entonces creo que este caso puede dar puede tener esa virtud, ¿no? Y acelerar procesos sociales de consolidación de derechos, como ha ocurrido, y con eso voy terminando, que nos parece bastante bueno, y con la sentencia esta de una señora indígena ambulante que demanda porque la sancionan en español y ella no sabe español, y pide que sea en su lengua, y el tribunal declara fundada y ordena pues que la administración pública tome un tipo de procedimiento sancionador y de comunicaciones que sea intercultural, ¿no? Y me llamó la atención que hubiera un voto singular que dijera no estoy de acuerdo, porque esto que está pidiendo, exhortando el tribunal, se escapa de sus competencias, y es casi imposible que el Estado vaya a ser intercultural en toda su administración pública. Y el domingo se expide la modificación de la ley 2744, y ahí se lee el enfoque intercultural que hace que todas las entidades del Estado tengan este enfoque. Esto justamente que decía Sardón, que no se podía, si no me equivoco, él lo dice, la sentencia tiene ese rol pacificador, ese rol de socializar los derechos, y en este caso intercultural. Creo que es la primera vez en la 2744 que se hace una modificación a partir de una exhortación del tribunal, ¿no? Eso creo que es algo para saludar, ¿no? Esto para cerrar, ¿qué piensas al respecto? Hay que recordar que la Defensoría del Pueblo formuló algunas recomendaciones que han sido reflejadas en esa sentencia, que tienen que ver con la aprobación del mapa etnolingüístico. El mapa etnolingüístico es una herramienta que lo que va a permitir es identificar aquellas zonas del país en donde la oficialidad de las otras lenguas originarias va a exigir medidas concretas, medidas específicas para poder implementarlo. Es algo que en realidad venimos exhortando, venimos recomendando desde ya hace un buen tiempo, y para nosotros para la institución fue satisfactorio que esto que estaba en una recomendación de la Defensoría haya sido también recogido en esta sentencia importante del Tribunal Constitucional, y que sabemos que está suponiendo para el Ministerio de Educación un reto importante. Tenemos un marco legal que busca promover, busca proteger, que los pueblos indígenas conserven y fortalezcan sus lenguas originarias. Está reglamentado, hay una política que se aprobó el año pasado, pero falta esta pieza del rompecabezas que es el mapa etnolingüístico, y que, como te decía, nuestras recomendaciones se han visto pues fortalecidas con esta decisión del Tribunal Constitucional. Saludamos ciertamente esta sentencia de la institución, y esperamos que podamos ya estar viendo resultados en el transcurso de este año, que ha sido particularmente interesante, en tanto además ya estamos teniendo los resultados del censo del año pasado, con la primera vez que se ha incorporado la pregunta de autoidentificación, sobre la cual debo añadir también la institución ha tenido una intervención permanente y de insistencia para que esto salga adelante. En ese sentido, los resultados que ya hace poco se están conociendo y que esperamos también conocer un poco más en detalle, hay que sentarse a revisar y a mirar un poco más
bien sabes, los grandes números, en el caso de los pueblos indígenas, muestran una foto, pero hay siempre la necesidad de poner la lupa y ir viendo lo que está mucho más debajo. En ese sentido, el análisis de toda esta información va a ser importante y también, lo comentaba, porque va a ser información que va a servir para esta herramienta que estamos esperando que se pueda probar, que es el mapa etnolingüístico. Sardón decía que el Tribunal Constitucional no podía hacer esa labor porque tenía otras competencias y muchos expedientes acumulados. Quizás una sugerencia sea que podrían hacer un convenio interinstitucional con la Defensoría del Pueblo para que le ayude a hacer seguimiento a algunos casos como estos, donde ustedes tienen también labor importante, ¿no?, para ayudar a hacer el seguimiento a esta sentencia, ¿no? Pero sí, es una sentencia importante y queríamos escuchar, por último, tu mensaje final para los administrados, para los pueblos indígenas, para la sociedad en general. ¿Qué debemos esperar de la Defensoría del Pueblo tiempo que viene sobre los pueblos sin aislamiento voluntario y en general sobre un enfoque intercultural? En principio, reiterarte lo que hemos venido conversando en relación a este tema. La Defensoría tiene diversas recomendaciones, algunas un poco más antiguas y otras más recientes, que responden ciertamente a las demandas de las organizaciones indígenas, a sus preocupaciones, y que la institución va a seguir haciendo el seguimiento correspondiente y también pronunciándose en cada una de las oportunidades en que así los propios pueblos tengan a bien considerar necesaria la intervención de la institución en el marco de su mandato constitucional, que siempre es necesario recordar, es de protección de los derechos fundamentales de las personas y de la comunidad. En ese sentido, la Defensoría del Pueblo, que ha cumplido hace unos días 22 años ya de vida institucional, joven ciertamente en comparación con otras instituciones del Estado, pero que, como tú lo has destacado durante la conversación, tiene una línea de especial interés sobre los derechos de los pueblos indígenas en general y de manera específica sobre aquellos que son más vulnerables al interior de estos pueblos, que son los que se encuentran en situación de aislamiento y contemplación. Muchas gracias, Jorge. Gracias.